Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por su asistencia a esta sesión en la mañana del viernes 10 de marzo de 2023. Vamos a hablar de aspectos filosóficos del pensamiento crítico, lo cual nos lleva a abordar intentaré abordar desde varios planteamientos filosóficos la idea de pensamiento crítico. Y comenzaré diciendo que el pensamiento crítico y la filosofía pues, están íntimamente relacionados, ¿no? Porque tiene que ver con el cuestionamiento, vamos a decirlo así, primero, con el cuestionamiento de el sentido común. Y para ello, entonces, vamos a pensar qué es el sentido común, ¿no? Aquello que damos por sentado, aquello a partir de lo cual actuamos y que a veces resulta un tanto cuanto incuestionable, ¿no? El sentido común compartido se va conformando por una serie de ideas, de narraciones, de expectativas con relación a cómo pensamos que funciona el mundo y actuamos de tal manera, ¿no? Obviamente el sentido común es indispensable, es necesario para, para la vida, digamos, ¿no? El sentido común nos permite saber, por ejemplo, a qué hora nos despertamos con una cierta regularidad, que los bancos, que el trabajo, que las cosas están en donde se quedaron una noche anterior y un día anterior, y nos permite configurar así de manera un tanto cuanto lógica y cronológica nuestra cotidianidad. Pero cuando se refiere a lo social, es decir, al mundo que construimos con base en nuestras relaciones, pues vamos a encontrar muchas cosas que no necesariamente son como pensamos que son y que no hay algo lógico necesariamente en nuestras instituciones, o sea, hay más histórico, hay cuestiones políticas de por medio, de poder, y que en la medida en que nosotros nos preguntemos, vayamos elaborando respuestas, desde luego con algunas ciertas herramientas, con relación a aquello que pensamos que es en nuestro mundo social, pues vamos a tener más herramientas para ejercer esto que le denominan el pensamiento crítico. Voy a comenzar con un ejemplo y pues siempre los ejemplos o el mejor ejemplo siempre para la filosofía hay que regresar, hay que ir a Platón, ¿no? Entonces vamos a, les voy a pasar aquí un video, ¿no? Con fines didácticos que cuenta uno de los mitos más famosos o una de las ideas más famosas en torno a la construcción de la realidad, ¿no? Doy un pequeño preámbulo, este mito, el mito de la caverna o la alegoría de la caverna, y quizás tenga más sentido decir alegoría porque está tratando de representar menos que de pensar que así fue una cosa, ¿no? Pero mito como una narración para ejemplificar algo, y ese algo que trata de ejemplificar Platón en la República a través del mito de la caverna o la alegoría de la caverna es justamente el conocimiento y lo que se nos presenta en lo inmediato y cuál es la tarea de los filósofos con relación a esto, ¿no? Entonces, vamos a ver un pequeño video y luego voy a presentar un PowerPoint para ir dialogando con relación a esto, ¿no? Entonces, voy a compartir la ventana. Denme nada más un segundo. Me faltan calificativos para decir lo que realmente... Platón, filósofo ateniense del siglo IV a.C., dejó un legado que resulta apabullante a los ojos modernos, no solo por la magnitud de su obra, sino por la trascendencia que ésta ha tenido en la historia de la humanidad. Sus diálogos fueron leídos desde épocas muy antiguas y siguen siendo hoy una lectura obligada para cualquiera.
La figura de Platón, además, no se puede disociar de la de otros dos filósofos griegos, Sócrates y Aristóteles. Ellos forman una triada que constituye las bases de la filosofía occidental y, por así decirlo, del mundo en que nos movemos. Seguramente has escuchado alguna vez hablar del amor platónico, o incluso tú has utilizado esta frase. Pero, ¿has reflexionado un momento sobre ello? Siguiendo la definición del diccionario, el amor platónico es un amor ideal, es decir, un amor perfecto. La concepción de que existen ideas que son la condición perfecta de las cosas de este mundo, como por ejemplo el bien, el amor o el hombre, y de las cuales participan las cosas terrenales, nosotros, nuestra forma de amar, es justamente el pensamiento más conocido de Platón. Esta contraposición entre un mundo real y un mundo de las ideas quedó muy bien expresada en su libro La República, de la cual, a continuación, escucharás un fragmento, justamente el inicio del libro séptimo. Este fragmento es conocido como la alegoría o el mito de la caverna. Se trata de un diálogo en el que participan Sócrates y otro personaje llamado Glaucón, y en el que se explica a través de una analogía la diferencia entre el mundo de las cosas que existen de forma perfecta, es decir, de manera eterna y verdadera, y lo que los hombres vemos en este mundo temporal. El mito de la caverna. Platón. La República. Libro séptimo. Sócrates. Después de esto le dije, mira, compara el estado actual de nuestra naturaleza, ya sea en presencia o en ausencia de la educación, con la siguiente escena. Imagina un lugar cavernoso, con una gran entrada por la que entra la luz y se extiende a lo ancho del lugar. Atados de piernas y cuello desde niños, de tal modo que no pueden hacer más que estarse quietos y mirar hacia el frente, ya que no pueden mover la cabeza. Detrás de estos hombres hay un fuego que arde lejos, y entre ese fuego y los encadenados hay un espacio con una pared, como aquella que se pone en los teatros, por donde los titiriteros hacen sus espectáculos. Glauco. Bien, ya lo veo. De acuerdo. Ahora imagina que detrás de esa pared van pasando hombres que llevan todo tipo de figuras, de hombres, de animales y de otros objetos, y esas figuras sobrepasan la altura de la pared. De estos que van caminando, algunos van callados y otros van hablando. Es muy raro lo que describes, y muy raros esos hombres encadenados. Pero si son iguales a nosotros, ¿tú crees que ellos han visto otra cosa que no sea la sombra proyectada por esas figuras a la luz del fuego? ¿Han visto algo de sí o de sus compañeros? ¿Pero cómo? Si siempre han estado amarrados y con la cabeza inmóvil. ¿Y no crees que pasa igual con los objetos transportados? Efectivamente. Y si pudieran hablar unos con otros, ¿no crees que pensarían que eso que ven es lo que existe? Seguramente. Y si resonara un eco de enfrente cada vez que alguien de los que de atrás habla, ¿no crees que pensarían que es la voz de las sombras que ven? Exactamente. Por Zeus que tienes la razón. Pues entonces no cabe duda de que esos prisioneros tendrán por real las sombras de esas figuras. Naturalmente. Ahora imagina que en algún momento se les libera y se les saca de ese lugar, como debería ser por naturaleza. ¿Qué pasaría si alguno de ellos es movido a levantarse de pronto, a poner derecha la cabeza, caminar, ver la luz? ¿Qué pasaría si al hacer esto sintiera dolor y no fuera capaz de distinguir las sombras que antes veía? ¿Qué pasará cuando alguno le diga que ahora ve más cosas y no las sombras sin vida que creía ver antes? ¿Qué sucederá cuando se le muestren objetos y se le pida contestar a la pregunta de qué es cada uno de ellos? ¿No crees que estaría pasmado y atónito y que pensaría que lo anterior es más verdadero que lo que ahora ve? Mucho más verdadero. ¿Y qué pasaría si se le mostrara a los ojos la luz misma? ¿Acaso no sentiría dolor y escaparía para volver a ver esas sombras que sí puede contemplar?
creería probablemente que esas sombras son más claras y más nítidas que lo que ahora se le muestra. ¿No crees? Así es. Ahora imagina que lo sacaran a la fuerza de esa cueva, por la alta y escarpada subida hasta llegar a la luz del sol. ¿No crees que quedaría hastiado y molesto de tanta luz en sus ojos? ¿Crees tú que sería capaz de ver y distinguir las cosas que ahora vemos y creemos que son verdaderas? En ese momento no sería capaz de hacerlo. Necesitaría tiempo para poder ver lo que hay arriba. Primero podría ver las sombras, luego las figuras de los hombres, luego imágenes reflejadas en agua y luego las figuras mismas. Ya después podría ver más fácilmente las cosas del cielo y el cielo mismo por las noches. Podría fijar su mirada en la luz de la luna y las estrellas. Todavía no podría ver las cosas del día y las que son propias del sol. Tienes razón. Por último podría ver el sol mismo, no las imágenes en el agua ni en otros reflejos, sino el sol mismo, en su dominio, el cielo, y las cosas que le son propias. Por fuerza sería así. Luego se daría cuenta de que el sol es quien produce las estaciones y los años, y quien gobierna sobre todo lo visible, y que es en parte el autor de las cosas que veía anteriormente. Seguro que pensaría eso. ¿Y qué crees que pase cuando recuerde su estancia en la caverna? ¿No crees que se compadecería de sus compañeros y del conocimiento del mundo que tienen allá adentro? Claro. Imagina que entre estos hombres de la caverna hubiera honores, o premios a aquellos que pudieran ver mejor las imágenes, decir de qué se trataban, recordar su orden, e incluso profetizar según el orden y las formas que pasaban. ¿Qué pensaría al respecto este que salió? ¿Crees que sentiría nostalgia de esas cosas? ¿Crees que sentirá envidia de aquellos que tenían tales capacidades o que recibieron esos honores? ¿O diría lo que dijo Homero: prefiero ser siervo de cualquier labrador sin tierra? ¿Crees que preferiría mejor tener cualquier otro destino que vivir en aquel mundo? Eso mismo creo yo. Preferiría cualquier otra cosa antes que vivir así. Y piensa ahora lo que pasaría si se le llevara de nuevo a ese lugar. ¿No crees que sus ojos solo verían tinieblas como los de quien se aparta instantáneamente de la luz del sol? Por supuesto. Pero estando allá adentro, tendría que competir de nuevo con los que siempre estuvieron amarrados. Tendría que opinar sobre esas sombras que ahora ve con mucha dificultad, pues no se le han acostumbrado los ojos todavía. Además, tendría que esperar algo de tiempo para volver a acostumbrarse. ¿A poco no sería motivo de burla? ¿No pensarían los otros que por haber subido ahora tiene la vista estropeada? ¿No se decepcionarían entonces de esa salida? ¿No crees incluso que matarían a quien intentara obligarlos a salir de ahí? Exactamente. Pues mediante esta imagen funciona todo, mi querido Glauco. Podemos comparar lo que vemos con esa prisión y esa luz del fuego con el astro rey. Esa salida de la caverna y la contemplación de las cosas del mundo es la ascensión del alma a la región inteligible. Solo la divinidad sabe si eso es cierto. Y yo puedo decir de todo esto que en el mundo inteligible lo último que percibimos, y con mucho trabajo, es la idea del bien. Pero cuando se percibe, nos damos cuenta de que es el bien quien causa lo bueno y lo bello que hay en las cosas. Que mientras en el mundo de lo que vemos ha engendrado la luz y a su fuente inagotable, en el mundo inteligible es esta idea la soberana y productora de verdad y de conocimiento, y tiene que conocerla todo aquel que quiera actuar sabiamente en su vida pública o privada. Muy bien. Bueno, entonces lo que presenta Platón es una teoría, por un lado, o una idea con relación al conocimiento, ¿no? Y la oposición del mundo sensible, el mundo, perdón, voy a compartir una presentación, el mundo como se nos presenta y el mundo como es, que no es necesariamente lo mismo, ¿no? Entonces, primero hay un planteamiento anterior, ¿no? Que es un diálogo aquí con Parménides y con los presocráticos que se ocupaban de
los presocráticos y propiamente los sofistas, ¿no? Se preocupaban por enseñar, pero enseñar desde un punto de vista no de lo real, porque no pensaban que hubiera tal cosa como lo real, sino pensamientos acerca de lo real, ¿no? De manera que la realidad como tal resultaba, según este planteamiento, inacible, ¿no? No podemos conocerlo, nos podemos aproximar a ello, y lo único que tenemos para transmitirlo, pues son palabras, pero esas palabras provienen de la experiencia subjetiva de cada persona, en principio, ¿no? O sea, el problema sería, si toda idea fuera una elaboración subjetiva, entonces el conocimiento sería imposible, ¿no? Porque cada quien tendría una representación de las cosas y entonces si yo lo único que puedo representar y lo único que puedo comunicar es lo que yo percibo y lo que yo creo y lo que yo veo, la otra persona no lo va a entender, ¿no? Porque lo único que va a poder entender es lo que ella percibe, ve e interpreta. De tal manera que entonces no podría haber tal cosa como un universal. El conocimiento, en cambio, aspira a la universalidad, ¿no? Si yo enuncio una ley, la ley de la gravitación universal, y yo sostengo, afirmo que esta taza, si yo la tirara, cosa que no voy a hacer, pero si yo la soltara, se caería y muy probablemente se rompería si toca el suelo, estoy enunciando una verdad, ¿no? Que puede ser comprobable, por un lado, pero que todos podemos entender a partir de una experiencia compartida. La enunciación de la ley de la gravedad, la velocidad a la que se caería y la explicación de por qué, dependiendo del material, no es lo mismo si tiro esto que si tiro esto, esto no se va a romper, esto no se va a formar y esto sí, ya decía, ¿no? La plasticidad, etcétera. Entonces, todas esas cosas lo que van a suponer es que tenemos conocimiento, pero el conocimiento puede tener una vertiente, digamos, un poco más científica o una vertiente simple y sencillamente de nuestra experiencia. Y la experiencia, ¿no? Y de acuerdo con la idea platónica, pero también presocrática, la experiencia lo que muestra es que puede ser falible, sobre todo en el mundo social. Aquello que nosotros, por eso al final Platón habla de lo justo y de lo bueno, aquello que nosotros pensamos que es eso, ¿no? Justo y bueno, ¿a qué responde? ¿Cómo podríamos elaborar una categoría absoluta, necesaria, si no fuera a través del conocimiento, ¿no? Lo que después Aristóteles elabora como la virtud. Entonces, el problema que plantea en el mito de la caverna, o la alegoría de la caverna, tiene dos cosas, ¿no? Bueno, tres cosas inclusive. La tercera, que es la metodológica, no está necesariamente solo en el mito de la caverna, sino en todos los diálogos platónicos, pero entonces es aquello que se nos aparece. Yo les decía al principio de la sesión, el sentido común, lo que damos por sentado que es producto de elaboraciones históricas. Pensemos en el mundo social, pensemos en nuestras leyes, pensemos en las diferentes elaboraciones relativas a categorías jurídicas, la que ustedes quieran. Pensemos en alguna, la que ustedes gusten, y ahora reflexionemos en torno a su elaboración. Su elaboración, más allá de que el derecho haya quien sostenga que hay ciencia del derecho, yo diría en todo caso, y no lo admito, pero pues en todo caso lo único que yo podría admitir sería que puede, no digo que haya, puede haber formas científicas, no me gusta usar la palabra, después digo por qué, de estudiar el derecho, pero no que el derecho por sí mismo sea una ciencia, ¿no? Son enunciados y en torno a estos enunciados hay elaboraciones históricas, hay expectativas, hay cuestiones de poder, ahorita lo vemos más adelante, de manera tal que aquello que se nos presenta como una relación, y no necesariamente jurídica, lo pongo el ejemplo del derecho, pero puede ser una relación social, puede ser una representación de quiénes somos, ¿no? En el mundo, quién soy personalmente, quiénes son o quiénes no deben ser, ¿sí? Se nos presenta como algo dado, ¿sí?
O sea, nosotros nacimos en un país en donde ya estaba denominado con un nombre, nos movíamos en el mundo, aprendimos un lenguaje a partir del cual nos expresamos, que se nos presentaba como lo real, y a partir de ese lenguaje que aprendimos a nombrar las cosas, ¿no? Después vamos entendiendo de manera un poco, pues, académica y un poco por experiencia, que hay otros idiomas, por ejemplo, ¿no? Otras formas de denominar esa misma cosa, ¿no? El chiste, pues, es que el mundo que nombramos, no necesariamente responde a una lógica absoluta, completa, ¿no? Sino que hay de por medio una serie de cuestiones que muchas veces no abordamos. Y nuestras categorías del bien y del mal, que es una de las cosas que me interesa, porque entonces en el pensamiento crítico lo que vamos a desarrollar son habilidades para cuestionar y habilidades teóricas para ver cómo se ha construido eso que nosotros llamamos conocimiento, sea conocimiento científico, sea conocimiento social, sea conocimiento jurídico, y qué puede haber de por medio, ¿no? De manera tal que la primera tarea es cuestionarnos acerca de aquello que vemos y que se nos presenta como la realidad absoluta. Entonces, este mito resulta fabuloso, ¿no? Porque la idea de que unas personas que no pueden ver sino algo que se les presenta como lo real, porque es lo que tienen de frente, es lo que sus ojos perciben, ¿sí? Es lo que sus sensaciones les dan, ¿no? Y entonces, a partir de eso, constituyen el mundo. Un mundo desde lo que... Esto es una alegoría, ¿no? O sea, pensémoslo en términos de conocimiento, pensémoslo en términos de lo que damos por sentado, las camisas de fuerza con la que, y todos las tenemos, ¿no? Con las que nos movemos todos los días. Llámese marcos teóricos, ¿no? Yo digo que el derecho es esto. Yo digo que el bien, claro, no es solo subjetivo, o sea, si no, volvemos al problema de Parménides. Entonces, bueno, pues si yo digo y cada quien dice, pues entonces, pues ya, o sea, prescindimos de cualquier cosa, de cualquier posibilidad de establecer si es que tal cosa es posible, y ahorita vamos a ir analizando, ¿no? Si es que es tal cosa posible como establecer generalidades, que es un concepto, una generalidad. ¿Cómo logramos un concepto, no? ¿Cómo logramos definir que esto es una taza más allá de lo arbitrario que pueda ser el nombre por sí? Bueno, por experiencias subjetivas compartidas, ¿no? Pero regreso al problema, pues, del conocimiento, ¿no? Entonces, el conocimiento no necesariamente es aquello que nos aparece en lo inmediato, ¿no? No es aquello que se presenta como lo real, de manera tal que la primera tarea, la primera cuestión con el pensamiento crítico es cuestionarnos acerca de la realidad misma, ¿no? Puede ser la realidad natural o puede ser la realidad construida en el sentido de las instituciones sociales, ¿no? De dónde provienen, por qué son de esta manera, por qué no son de otra, y ahí vamos a encontrar una serie de elaboraciones, ¿no? De manera tal, pues, que lo que se nos presenta como lo real no necesariamente es lo verdadero. El problema es conocer y saber si puede haber algo tal como verdadero, y entonces vamos a ir viendo los límites, ¿no? Los límites de lo verdadero. Platón no pensaba necesariamente que lo verdadero tuviera límites. Él pensaba que lo verdadero era posible, quizás, de conocerse, pero que había mediaciones, ¿no? Entre lo que se nos presenta, el mundo de lo sensible, y el mundo de lo inteligible, como dice al final, ¿no? Lo que podemos inteligir. Pero esa labor de intelección supone, entonces, llegar al conocimiento, es decir, cuestionar la realidad. Entonces, por eso él dice, bueno, una persona que se libera, y esa persona que se libera, en realidad es una persona que conoce, ¿no? Que se pregunta, y que entonces aquello que ve como lo real, dice, puede no ser así, puede ser de otra manera, ¿no? Elabora herramientas intelectivas para decir, eso que yo tengo como lo único, definitivo, y a partir de lo cual yo configuro mi mundo, puede estar limitado. Entonces voltea a ver y resulta que la realidad es mucho más de lo que él pensaba, ¿sí? Esto puede funcionar a nivel individual o a nivel colectivo,
Claro, a mí me gusta más decirlo a nivel colectivo porque estamos en una sociedad y lo que yo pueda pensar a nivel individual, la verdad es que no importa o importa muy poco, ¿no? Aquí ya iremos cuestionando otros más adelante en otros sentidos comunes o qué es lo que conforma la sociedad, lo individual o lo colectivo, pero ese es otro problema. Ahorita vamos por partes, ¿no? Entonces, a nivel individual me puede servir, a nivel colectivo nos puede servir para cuestionar, que como digo, es la primer tarea del filósofo y desde luego de quien quiere desarrollar elementos de pensamiento crítico, sería decir, bueno, eso que se me presenta como lo real puede ser o no lo real. Platón, teóricamente, da una solución, ¿no? La intelección, pero el trabajo intelectivo supone entonces que hay formas, que hay ideas que están por encima de lo real, ¿no? Por encima de lo real en términos de representación, ¿no? De lo que se me presenta. Es el mundo de lo suprasensible, pero que es el mundo de lo inteligible. O sea, hay ideas que son previas a nuestra experiencia sensible, ¿no? Mi experiencia sensible me dice esto está frío o esto está caliente, pero el concepto de calor, de frío, el concepto de taza, el concepto de bien y de mal, son categorías que están previas a mi experiencia, que ya están elaboradas. Y cuando nosotros actuamos en el mundo social, lo único que hacemos es representar esas ideas en nuestra realidad, pero esas representaciones pues siempre van a ser imperfectas. Aspiramos, según el ideal platónico, aspiramos a conocer la idea en toda su pureza, pero las representaciones que tenemos de ellas siempre van a ser imperfectas. No sé si me explique. O sea, si yo digo bien, mal, si yo hago esa distinción entre lo bueno y lo malo, entre lo debido y lo indebido, aunque hay una concepción ideal que trasciende a el mundo concreto, el mundo de nosotros, el mundo, como lo vemos, siempre se nos va a presentar con muchas mediaciones. La mediación aquí sería cómo vemos las cosas, ¿sí? Cómo las vemos a partir de las restricciones distintas que podemos tener, ¿sí? Restricciones que pueden ser, ustedes piénsenle, ¿no? De índole lingüístico. Habrá cosas que no podamos conocer por la imposibilidad de traducirlas. Hay cosas que son intraducibles. Pueden acercarse, pero pueden resultar intraducibles. Entonces, por ejemplo, hay una mediación entre cosas que no entiendo por términos cronológicos, ¿no? Las generaciones, cómo vamos configurando, cómo vamos configurando nuestro mundo, nuestras expectativas de orden, ¿no? Pues tienen que ver en buena medida en cómo esperamos que las cosas sean, no cómo las cosas sean en realidad, cómo nos gustaría que fueran o cómo deseamos que fueran con base en nuestra experiencia, que no es necesariamente la fuente última, absoluta y única de conocimiento. Entonces, la experiencia, ¿no? Y no solo lo pensemos en términos muy concretos, como por qué denominamos a una cosa algo, por qué es taza y no de otra manera, sino en nuestras categorías sociales, a partir de las cuales muchas de las veces excluimos, por ejemplo, a ciertos grupos o deseamos que la ley se aplique de una determinada manera o definimos de una vez y para siempre cuál es lo bueno y cuál es lo malo, ¿no? Entonces, siempre, como digo, va a haber mediaciones entre la idea como tal y la realidad. Voy a poner un ejemplo del derecho que creo que puede servir para esto, ¿no? La idea de la universalidad de los derechos humanos. Se da por sentada, ¿no? Y cuando damos las clases normalmente de derechos humanos, cuando se escriben los tratados de derechos humanos, dicen la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la independencia de los Estados Unidos, y se dejan de lado que esa universalidad, por ejemplo, entonces habría que problematizar el concepto, la idea de universalidad, a quienes abarca, pero a quienes ha abarcado efectivamente históricamente, ¿sí? Hay una distancia entre una y la otra. Hay una distancia entre el concepto de universalidad y cómo se ha entendido la universalidad y cómo se ha materializado la universalidad en los hechos, ¿sí? Entonces, la universalidad en la Revolución Francesa no era universal. Los franceses en la Revolución estaban pensando en un tipo de sociedad que, entre otras cosas, estaba fundada en una empresa colonial. Entonces, ellos no estaban pensando en la universalidad de los derechos para los haitianos,
que eran una colonia francesa, que los tenían esclavizados, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un problema. No estaban pensando en la universalidad de los derechos de las mujeres, porque para ellas tampoco aplicaba. No estaban pensando en la universalidad de los derechos de las masas trabajadoras, porque tampoco para ellos aplicaban, ni siquiera en la revolución industrial, ¿sí? Entonces, aquí solo me interesa para decir el problema de los conceptos con relación a la realidad construida. Entonces, tenemos que ver cómo nuestro mundo está constituido por supuestas verdades que no necesariamente están absoluta y completamente vinculadas con los conceptos que tenemos, que ideamos. ¿Por qué? Pues lo hemos visto, es una pugna siempre, porque es una universidad más universal, abarca a más personas, ¿sí? Sí, de pronto, en el discurso de los derechos humanos, solo los derechos humanos, pasa de algo esto, ¿no? Y solo decimos, bueno, aquí están los grandes pilares, sin tomar en cuenta quiénes lo enunciaron, sin tomar en cuenta por qué lo enunciaron, cómo lo enunciaron y cuáles eran las limitantes. Y no que yo estoy hablando mal de los franceses, simplemente estoy diciendo las ideas a partir de las cuales construimos no es lo mismo que la realidad que construyen esas ideas, ¿sí? Y esa es la distancia que trata de mostrar Platón en este diálogo, ¿no? Y después viene la parte metodológica, que la vamos a ver más adelante, pero es las preguntas, ¿no? Platón resulta, bueno, Sócrates resulta muy, muy antipático, ¿no? Porque es un tipo que cada respuesta que uno le da, no yo, pero quien en los diálogos, ¿no? Cuando le dan una respuesta, siempre es insatisfactoria porque esa respuesta viene otra pregunta. Ah, entonces si tú dices tal, entonces quiere decir que tal cosa. Ahora, sí, tiene mucha la argumentación filosófica de la dialéctica, de la mayéutica, tiene mucho de argumentación jurídica, ¿no? En algún sentido. Se parece mucho porque tienen un afán más o menos demostrativo, ¿no? Lo demostrativo a través de la pregunta. Entonces, importantes para desarrollar el pensamiento crítico. El problema es que las preguntas no son necesariamente derivables, así nada más, ¿no? Nada más ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Lo cual está mal, ¿no? Sino elaborar las preguntas de manera tal que aquello que, insisto, se nos presenta como real en nuestra vida, aquello que se nos presenta como un problema, sea jurídico, sea político, sea económico o social, siempre va a tener elaboraciones que no son pura y completamente cuestiones de conocimiento, es decir, siempre va a haber mediaciones. Y una de las mediaciones más importantes va a ser el poder, ¿sí? Dice en este diálogo que sostienen, voy a hacer esto más para ver la hora, que sostienen Alicia en el País de las Maravillas y Humpty Dumpty. Es más, les voy a dar la lectura exacta. Para no equivocar en la cita, ¿no? Porque aquí lo interesante es el poder, justamente, ¿no? Entonces, déjenme llegar a la cita, que ya la perdí. Qué bonito. Ayer estaba preparando esto y ahorita ya perdí la cita que había. Aquí está. Entonces, dice Humpty Dumpty, cuando yo uso una palabra, dice Humpty Dumpty en tono bastante despectivo, esa palabra significa exactamente lo que yo decidí que signifique, ni más ni menos. La cuestión, responde Alicia, es saber si usted puede hacer que una palabra signifique un montón de cosas diferentes. La cuestión, replica Humpty Dumpty, es saber quién manda. Eso es todo. El conocimiento que se nos presenta, otra vez, volvemos a esto, ¿no? O sea, estamos aquí con el problema de pensar de si lo que percibimos como real es lo real. Y estamos hablando del mundo social, ¿no? No estoy hablando de si yo hubiera... Luego los positivistas se burlan de quienes afirmamos que el conocimiento es una construcción, bueno, ¿sí? Porque, entonces la lluvia no está lloviendo, no es una construcción. No se murió, es una construcción. Obviamente es una tontería hablar de hechos naturales como si fueran lo mismo asemejables a hechos sociales. Tiene su marco teórico de por medio que, si nos da tiempo, lo revisamos. El chiste es que nuestro mundo social está mediado, lo que conocemos. ¿Y cuál es una de las mediaciones más
concretas, pues el lenguaje, ¿no? ¿Cómo utilizamos nosotros las palabras? ¿Qué conceptos le damos a las cosas? ¿Y por qué esos conceptos y no otros? Y sobre todo, pensémoslo, no nada más en lo banal, ¿no? No nada más en por qué le damos taza o libro. Pensemos en cuestiones sociales más grandes, ¿no? Pensemos en nuestras categorías de ciudadanos, ciudadanas. Pensemos en la idea, ¿no? De la lengua como formadora y transformadora de la realidad, ¿sí? Y veamos que, otra vez, hay mediaciones entre lo que decimos, cómo lo decimos y relaciones de poder. Lo que pasa es que no son necesariamente, no están explícitas, ¿no? ¿Por qué le damos una determinada categorización a ciertos sujetos? Y vámonos otra vez a la historia, pero también vamos a aterrizar en lo contemporáneo, ¿no? Porque en algún momento, y con ello no reivindico la existencia de la institución para nada, pero tenía una cierta protección jurídica, política, tenía un estatus, la esclavitud, ¿no? La esclavitud permitía a algunas personas disponer de otros. No solo era un concepto, el concepto conformaba a los individuos que eran denominadas esclavas, esclavos, ¿no? Y eso significaba, pero limitaba su poder, no tenían poder, eran una cosa, ¿no? Y cuando digamos a las cosas, también hay cambios, ¿no? En los códigos civiles todavía, por ejemplo, se define a los animales como semovientes, ¿no? O sea, hasta hace poco, si alguien hubiera osado, cosa que no deseo para nada, ¿no? Ni desearía, hacerle algo a mi perrito, a mi mascotita, ¿no? Pues lo único que hubiera, pues le pagas, ¿no? Le pagas el daño. Resulta que ahora hay una reelaboración de eso, ¿no? Una reelaboración sobre la moral en torno a los animales, ¿no? Si son seres sintientes, y entonces una serie de reivindicaciones jurídicas en torno a esto, ¿sí? Quiere decir que se han transformado las relaciones de poder con relación a una con la otra, ¿sí? Voy a poner otro ejemplo, de derecho más concreto, para ver si puedo aterrizar la idea, ¿no? Está el Estado como manifestación del poder de nombrar y normar, pero antes vamos a otra idea con relación a la conceptualización y con relación a las formas en cómo pensamos que las cosas son a partir de cómo las entendemos por las conceptualizaciones que hacemos de ellas, ¿no? Parece que está muy enredado, pero funciona de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, ya les había puesto el ejemplo de los esclavos, de la esclavitud como institución que permite definir, imposibilitar a una persona en hacer o no hacer, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, la categoría de delincuente, ¿no? Una serie de conductas que en un momento determinado se toman como indeseables para la colectividad y entonces definimos el quehacer de un individuo, definimos la acción y con base en ello definimos el individuo para poderle restringir. Así cualquier otra de las categorías jurídicas que impliquen significar a una persona y con ello otorgarle o negarle derechos, son construcciones que tras de sí tienen relaciones de poder. Ahora, que tengan relaciones de poder no quiere decir que sí es legítimo. Quiere decir que hay una construcción detrás. Es decir, no estoy hablando en contra de la legitimidad que puede haber en considerar ciertas conductas como lesivas y por tanto denominarles delincuenciales. La cosa es que no en todos lados ocurre de la misma manera. La cosa es que no en todos los lugares las conductas se han tipificado igual. La cosa es que hay criminalizaciones y descriminalizaciones, de manera tal que lo que observamos ahí es relaciones de poder. Voy a poner el ejemplo. No me gustan, pero me gustan para ejemplificarlo, las prohibiciones, ¿no? ¿Por qué en un determinado momento, ¿no? En las escuelas, yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela, cuando estaba en la secundaria, sobre todo, que yo vivía aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y en la secundaria, en donde ingresé, primero secundaria, pues la verdad es que las reglas eran muy laxas, ¿no? O sea, no íbamos uniforme,
Yo podía traer el cabello largo y como buen adolescente yo quería traer el cabello largo, ¿no? Quería traer arete, ¿no? Y no tenía problema en esa escuela. Y luego me mudé a otra ciudad en donde las reglas eran más restringidas. Y entonces lo primero era que los hombres tienen que traer el cabello corto. ¿Por qué? No había un por qué, en realidad. No pueden usar pulseritas. Yo traía pulseritas, no pueden usar pulseritas. ¿Por qué? Porque había una noción de orden. Y entonces aquella persona, en este caso la directora, que tenía el poder de nombrar qué era lo debido indebido, entonces o de social, ¿no? Tenía que ver de lo cuáles eran las mediaciones, pensemos otra vez esto, y pensemos siempre, nuestro conocimiento, nuestras ideas, nuestras definiciones sociales, las definen quiénes son los otros, qué hacen, qué deben de hacer, por qué deben de hacer, cuál es el contenido de la norma social, norma religiosa, norma moral, norma jurídica, está mediada por el poder, ¿no? Habrá que desentrañar y con ello, insisto, no quiere decir que sea ilegítimo, quiere decir que es un producto, ¿no? De disputas. Y entonces las prohibiciones, como la del cabello, ¿no? La única razón, la única explicación es que hay una elaboración moral. Los hombres deben tener el cabello corto. No deben de tenerlo corto. ¿Por qué? No hay ninguna razón, no hay ninguna explicación, salvo que hay una elaboración de cómo, una expectativa de cómo deben de verse, de cómo deben de comportarse, que es una elaboración histórica, no un hecho concreto. Tan es así que hay comportamientos distintos en distintas organizaciones sociales, ¿no? Que a lo largo de la historia ha habido comportamientos distintos, pero que dentro de esos comportamientos distintos también ha habido elaboraciones morales que han impedido que ciertas personas sean o puedan ser de una determinada forma. Pensemos en Oscar Wilde, ¿no? Vean la película para quienes no conozcan, o lean de profundis, ¿no? Su obra cuando él estuvo en la cárcel, fue acusado de sodomía, ¿no? Porque tenía un amante, hombre, y entonces lo acusaron, ¿no? Hay una película que sale Gerard Depardieu y ¿cómo se llama este otro? Jude Law, que se llama La importancia de llamarse Ernesto, que hace referencia a una obra de Oscar Wilde, que así se llama, pero cuentan un poco la historia de Wilde, ¿no? Y de cómo lo acusan y de cómo lo encarcelan, ¿sí? Por manifestar algo que al día de hoy diríamos, pues se enamoró de una persona, ¿no? No tendríamos por qué verle el pecado a ello y sin embargo una variación de expectativa de orden y de poder. Y entonces la norma, sea social, sea moral, sea religiosa, es eso, una manifestación de una relación que puede ser legítima o puede ser ilegítima, depende cómo se manifieste, ¿no? Pero, y tenida por legítima, porque también la legitimidad es una cosa que se va construyendo, ¿no? Lo enseñó Maquiavelo en El Príncipe. Vas a obtener el poder de una determinada forma y entonces eso va a determinar también de qué manera vas a mantener la legitimidad si es que lo logras. Desde luego, entre menos legítimos sean los medios para conseguir el poder, más difícil será mantener la legitimidad porque más difícil será construirla. Pero bueno, entonces pasamos al Estado, ¿no? El Estado, ¿qué es? Más allá de las definiciones o más allá de las explicaciones de los contractualistas, pues es una forma de organizar, ¿no? De organizar a una sociedad, pero también de definirla. El Estado mexicano, ¿no? Hace referencia a un lugar más o menos definible, y digo más o menos, y ahorita voy a seguir con esta elaboración sobre el poder, ¿no? Y esto, insisto, para ejemplificar, sobre todo, cómo esto va a ser y cómo la filosofía nos conduce por un camino, pues bastante complicado, ¿no? Hablar con un filósofo es algo bastante, y con un sociólogo, ¿no? Bastante, ¿cómo decir? Bastante fastidioso, ¿no? O puede llegar a serlo, porque siempre va a haber cuestionamientos de por medio, ¿no? ¿Y por qué afirmas tal cosa? ¿Y por qué esto es así? ¿No? Desafíos al orden o por lo menos cuestionamientos. No quiere decir que necesariamente tengas que oponerte, pero sí por lo menos pensar de dónde proviene, por qué damos por sentado que algo es como es, ¿no?
Entonces decía el Estado. Nosotros nacimos en el Estado mexicano. Estoy minimizando esto nada más para ir viendo el tiempo, ¿eh? En el Estado mexicano, ¿no? Nos definimos como mexicanas y como mexicanos a partir de nada. En realidad, a partir de una serie de tradiciones, a partir de una serie de mitos, a partir de una serie de elaboraciones y una serie de símbolos que supuestamente nos significan como pertenecientes a un territorio, como iguales en una serie de tradiciones históricas que nos dieron un pedazo de lugar que no siempre ha sido el mismo, que se ha hecho más pequeño y que tiene una serie de narraciones en torno a quiénes somos. Pero resulta que en ese acto de nombrar, insisto, es nada más un ejemplo, ¿no? Me gusta ejemplificar esto para que no solo quede la idea como de las mediaciones entre los conceptos, el conocimiento y la norma, y lo que normamos y el poder de nombrar y normar, ¿no? Bueno, pues, ¿qué significa, no? Y entonces, concebimos, pues, mexicana como algo que existe por sí mismo, ¿no? Que significa, no quiere decir que no tenga manifestaciones concretas. Por eso digo, con esto no digo que las cosas no existan. Lo único que puedo decir es que podrían haber sido de otra manera. Podría haber sido otro el orden social. No hay algo lógico en todo orden social constituido. No hay algo lógico en pedirle a los hombres que se corten el cabello. Digo, a estas alturas es ridículo, ¿no? Inclusive en las escuelas. Es tan ridículo que hubo un caso, Rey me parece, en ese discurso de poder de los hombres tienen que traer el cabello largo y un niño dijo, no, y me voy a amparar, porque tú no tienes por qué decirme eso, ¿no? Ahí hay un cuestionamiento al principio de autoridad, por ejemplo, es como de, eso ya no funciona, ¿no? Todavía yo, en esa sociedad conservadora en la que estuve de adolescente, pues no tenía mucha opción, ¿no? Más que decir, puta, pues ¿a dónde me trajeron a vivir, mamá? ¿No? Sin inventes, ¿no? Y fue mi reclamo durante mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? No tenía sentido, en realidad no tenía sentido. Más allá de que pues ya no lo traigo largo, ¿no? Pero tampoco me encanta cortar el cabello. Pero eso no importa. A lo que voy es que esas relaciones, esas expectativas, esas nociones de orden tienen de por medio una elaboración de poder. Alguien, una serie, no alguien en específico, ¿no? Sino se fue considerando, se fue normando como lo deseable, ¿no? Y así las relaciones de familia, así la institución de familia, que también se ha transformado, afortunadamente, ¿no? Pero en algún momento la relación de familia era hombre-mujer que buscan tener hijos y entonces reproducir, y todo un discurso alrededor de eso, toda una elaboración que se nos presentaba como lógica, ¿no? Y que nos iba conduciendo inclusive en la vida, ¿no? Entonces tú le preguntabas, todavía hay personas que les preguntan, no, pues es que mi deseo es tal, no podría ser otro, o sea, como un destino, como esto, ¿no? Esta es la realidad y esto es lo que es. Insisto, con ello no quiero decir que tengamos que ser unos transgresores del orden, solo entender que es una elaboración y como tal puede ser diferente y que como tal en todo caso tiene que ser sujeta a cuestionamientos y a lo mejor en los cuestionamientos nuestros porqués al final van a llegar a que, bueno, sí, pero sí lo quiero hacer. Bueno, pero sí quiero traer el cabello largo, ¿no? Bueno, o corto. Bueno, pero no quiero, está bien. Solo tener la noción de que no hay nada obvio en aquello que se nos presenta como si así lo fuera, ¿sí? Entonces, por eso, cuando digo, volviendo a la idea del Estado como una manifestación del poder de nombrar y normar, es justamente eso, ¿no? El Estado que dice quiénes son ciudadanas y ciudadanos mexicanos. Y había pueblos originarios antes, ¿no? A los que, de alguna manera, en esto que se llamó, y lo digo así, lo digo, se llamó, y no digo que haya sido, pero había un discurso de poder en torno a esto, civilizar a personas. Y entonces, pues había que imponerles una serie de prácticas, ¿no? Las prácticas seculares, ¿no? Las prácticas racionales del Estado, el idioma, quitarles una serie de tradiciones, ¿no? No digo que fueran mejores, simplemente eran sus tradiciones, pero había que hacerlo bajo unos ciertos parámetros. Esos ciertos parámetros no tenían nada de racional ni de lógico, eran parámetros establecidos por quienes mantenían una relación de poder con respecto de otros, ¿no? La prohibición del alcohol, voy a una más, en los Estados Unidos. Una elaboración moral previa, ¿no? Llegó a la norma y luego la norma no era muy bien aplicada y luego a los estados no les interesaba mucho
andar ahí pidiéndole a sus policías que hicieran redadas, ¿no? Para ver si había bares o no. No le hacían mucho caso, y entonces llegaban los federales y eran los que hacían las redadas, ¿no? Y generó otros problemas, pero entonces ahí hay una elaboración moral, unas relaciones de poder que además en un principio no eran quienes tenían el poder, ¿no? Fueron conquistándolo, ¿no? Poco a poco hasta que llegaron a una medida legislativa y la enmienda constitucional. Después fracasó. El chiste, pues, es que dentro de nuestras elaboraciones sociales, morales, religiosas, hay cuestiones de poder. Y que muchas veces, no obstante, se presenta como conocimiento. Por ejemplo, la homosexualidad era tenida como enfermedad. Y el discurso científico, ¿no? La OMS lo tenía catalogado como una enfermedad. O sea, no lo reivindico, a mí me parece una cosa bárbara, ¿no? Yo nací en los años 80, o sea, yo nací en un año en donde todavía eso era tenido como una enfermedad y había un discurso científico. Todavía, voy a volver a quemar, no voy a decir dónde, pero este lugar en donde yo viví, ¿no? Hubo una maestra de inglés que dijo, es que están enfermos, hijita, no puede ser. Ya eran los 2000, ¿no? Y lo decía con una seguridad, como si fuera un conocimiento y no relaciones de poder que habían construido a partir de un discurso de orden y que tiene raíces, si quieren, bíblicas. Eso no me interesa elaborarlo, aunque las herramientas de pensamiento crítico nos dirán, ¿y de dónde viene esta elaboración? ¿Sí? Se vuelve muy chocante, desde luego, porque entonces todo orden es desafiable. Para no aburrirlos nada más yo con mis cosas, les voy a poner un ejemplo y que creo que sirve muy bien para lo que busco, ¿no? Entonces, déjenme mostrarles algo que puede ejemplificar esto, ¿no? De una caricatura. Entonces les voy a compartir un video. Permítanme tantito. Con esto vamos a seguir elaborando el mito platónico del conocimiento, porque si recuerdan, una de las proposiciones de Platón es el que tiene o la que tiene el conocimiento, que sale, se trata de transmitirlo a los demás y los demás dicen, estás loco, ¿no? Eso no, pues si estoy viendo, ¿no? Es como si yo me hubiera en ese momento parado, oye, pero los hombres no tienen por qué tener que ver corto. Me hubiera volteado a ver así de, córtatelo ya, ¿no? O sea, ¿para qué le haces de jamón? ¿No? Entonces, les voy a enseñar aquí un videito que me puede ayudar y nos puede ayudar a entender esta parte, ¿no? Déjenme apagar mi micrófono para que no se vicie el sonido. Mi familia no entiende mi nuevo vegetarianismo. Pero las escuelas públicas son templo de instrucción. Bien, a disecar las lombrices. Primero clávenlas para que se les suban a la cara. ¿Maestra estricta? Sí, Rafa, dime. La mía se metió a mi boca y me la tragué. ¿Me da otra? No, Rafa, ya no hay. Duermen mientras los demás aprenden. ¡Dormir perfecto! ¡Me encanta, me encanta! Lisa, yo no te he hecho nada. ¿Por qué habla como oveja? Maestra Strickter, yo no puedo disecar un animal. Pienso que es malo. Muy bien, Lisa, respeto tu objeción moral. Alarma de pensamiento independiente. Croquetas de carnita, albóndigas de Salisbury, pierna de res. Disculpe, ¿no hay algo de comer que no tenga carne? Las albóndigas. ¿Qué no deben ofrecer una alternativa vegetariana? Sí, es rico en trigo y mostaza. ¿Recuerda cuando perdió el entusiasmo por su trabajo? 2 alarmas de pensamiento independiente. Los alumnos están exaltados. Willy, quita la tiza de color de los salones. Se lo advertí.
¿No se lo advertí? Esa tiza de color la fabricó el mismo Lucifer. Bueno, más allá de lo gracioso que pueda resultar, es ejemplificativo justamente de esta noción de desafiar el orden, ¿no? No hay tal cosa debido, racional, lógico y absoluto, aunque así se presente, ¿no? Entonces, esa es uno de los parámetros, ¿no? Para pensar, ¿no? Déjenme compartir otra vez la presentación, para pensar el mundo, de manera tal que siempre tenemos, considero, ¿no? Que tener en cuenta esto, ¿no? Las relaciones de poder que resultan una mediación entre nuestro mundo y cómo lo conceptualizamos, cómo lo entendemos, más aún cuando estas relaciones de poder pueden significar para ciertas personas separados del mundo social, ¿no? Y no solo me refiero a la delincuencia, lo que sea que eso signifique, porque hay distintas conductas, ¿no? Que a lo largo de la historia se han ido considerando como tales, y como decía, las camisas de fuerza con las que nos movemos, sean lingüísticas, sean de pensamiento, ¿no? Y buscar el pensamiento independiente como Lisa Simpson, ¿no? Bueno, entonces, vamos a la parte metodológica, ¿no? Ya les había contado de Platón con el método del cuestionamiento, ¿no? El método socrático, ¿sí? Porque no nada más estamos especulando. La filosofía tiene una parte que no hay que renunciar a la intuición, dice Manuel García Morente en un libro que yo les recomiendo muchísimo, que se llama Lecciones Preliminares de Filosofía. Aquí lo tengo a la vista. Déjenme, se los muestro para que... Este librito, que en realidad se encuentra en casi cualquier librería, que es muy sencillo de conseguir, no necesariamente es tan sencillo de leerse, porque tiene un contenido, pues, algo abstracto, ¿no? Pero dice, pues, no renunciemos tampoco a la intuición, ¿no? Es decir, no renunciemos a y ahorita con Nietzsche queda un poco más claro, ¿no? A las elaboraciones a partir de no necesariamente todo lo racional. Es decir, no vamos a pensar que la única manera posible de conocer las cosas es la razón pura, ¿no? Kantiana, cartesiana, aunque ahorita me voy a referir a ello porque tiene sus aspectos metodológicos relevantes, sino pensar en nuestras elaboraciones, inclusive irracionales, ¿no? El papel de las emociones, por ejemplo, ¿no? O sea, que no pudiera haber en esto emociones, que no pudiera haber en las nociones de orden, justamente una cierta ira, un cierto componente, sobre todo en las elaboraciones morales, que pueden ser previas a cualquier ley, y yo creo que lo son, pues hay, desde luego, no únicamente premisas de la razón, o sea, la razón no es la única explicación posible a los porqués, aunque nos da la pauta para preguntarnos acerca de ellos. O sea, aquí lo interesante es que aún en el aspecto metodológico, si hablamos de la razón, aunque no sea la única respuesta, ¿sí? Nos va a dar pauta. O sea, así como acá no vamos a decir, bueno, entonces como es una manifestación del poder, entonces resulta ilegítimo y entonces no lo sigo, no estoy haciendo un llamamiento a la revuelta, ¿no? Ni mucho menos, sino entender por qué nuestras categorías cambian, por qué nuestras definiciones cambian y saber que hay mediaciones entre una y la otra y que estas, sobre todo, son relaciones de poder que se tienen como legítimas en un momento determinado, pero que van cambiando, ¿sí? Entonces, bueno, metodológicamente, ¿no? Entonces, desde la parte racional, pues la duda socrática, la duda cartesiana, más bien el método socrático de preguntas, ¿no? Que insisto, no son necesariamente deducibles, ¿no? Lo que hace Platón, lo que hace Sócrates es muy interesante, pero resulta cansado también, ¿no? Hasta inclusive para leerlo, porque lo que vamos a leer es una reiteración de preguntas. Hay premisas, desde luego, ¿no? Y en esas premisas, es decir, como vimos en el mito de la caverna, no sería tal cosa y por lo tanto tal, sí, decididamente, ¿no? Sí,
desde luego, tienes razón con respecto a eso. Y entonces de esto no se seguiría, pero lo que vamos a ver ahí, ¿no? Es un curso de lógica, porque va concatenando proposiciones que nos conducen a algo así como la verdad, que vamos a decir siempre, es inasible, ¿sí? Sobre todo la verdad de lo social, también la verdad de lo científico, por cierto, ¿eh? No solo la verdad de lo científico en términos sociales, por eso les decía, pues en algún momento se denominó enfermedad algo que ahora sabemos que no es y que tendríamos que haber sabido siempre, porque siempre ha existido y no siempre se ha condenado, inclusive, ¿no? Hablando de los griegos. Pero bueno, entonces, resuelta esa parte, o más o menos teniendo en cuenta esto, entonces, bueno, ¿y cómo le hacemos, no? Entonces está el método socrático, ¿no? De una concatenación de preguntas, de un planteamiento de premisas, por eso decía que la argumentación filosófica se parece a la argumentación jurídica, ¿no? Luego los filósofos duros así, no les gustan mucho los abogados, digo, a nadie le gustan, ¿no? Pero la argumentación es muy parecida, ¿no? La forma de construir pretensiones de verdad es similar. Y la duda cartesiana, ¿no? Porque el método de Descartes, a ver, pensemos en Descartes, cuando él escribe después de la guerra de los 30 años, ¿no? Un tipo ya así serio. Años antes habían escrito un libro que es muy, muy vaciado, ¿no? Muy chistoso, que se llama Gargantua y Pantagruel, escrito por un autor que creo que se pronuncia, es Rabelais, pero no sé si se pronuncia así. Y él hace una elaboración muy chistosa del mundo, ¿no? Es un gigante que se orina en París, ¿no? Y Descartes, en cambio, ya es un tipo ya muy serio, ¿no? Que está pensando en un método. Claro, pasó la guerra de los 30 años, ¿no? Entonces ya había que tomarse en serio las cosas, ya no era como la festividad, ¿no? Sino un mundo sombrío. Y más allá de ello, Descartes propone cómo podemos conocer, que sigue siendo un problema, ¿no? Problema epistemológico, pero un problema filosófico para poder discernir lo real de lo que no es, ¿sí? Y entonces decimos, bueno, pues es que lo real en el mundo social está mediado, ya lo dije muchas veces, ¿no? Pero no necesariamente Descartes está pensando en las mediaciones como en un método, ¿no? El discurso del método se llama uno de sus libros más famosos, ¿no? No es el único, están las meditaciones filosóficas, pero en el discurso del método, pues propone cómo podemos conocer de manera tal que aquello que conozcamos sea válido en todo momento, ¿no? Conocimiento para hacerlo tendría que ser así, ¿no? Tendría que ser válido en todo tiempo y en todo espacio, como esto de la enunciación de la ley de la gravedad. Bueno, es válida, en principio, es válida en todo tiempo y en todo espacio, y las variaciones que pueda tener, desde luego no es la misma fuerza que ejerce la Tierra, a la que ejerce la Luna, a la que ejerce Júpiter, ¿no? Entonces, si voy a Júpiter, no podría ni llegar, ¿no? Pero pues ahí hay una mayor masa y por lo tanto hay una mayor fuerza de gravedad, ¿sí? Entonces necesitaría, por ejemplo, tener suponiendo que eso fuera la única restricción para vivir en Júpiter, pues tendría que tener una masa muscular mayor para poderme mover, porque la fuerza de gravedad, lo que me atrae hacia ese centro, a esa masa, pues es más grande, ¿no? Pero bueno, el chiste, pues, es cómo podemos construir el conocimiento para que así lo sea, ¿no? Entonces, Descartes da una serie de elementos, una serie de pasos sobre cómo llegar a él y diferenciarlo del saber práctico, ¿no? Esto que yo les decía, pues bueno, yo puedo saber que si se cae la taza se rompe, más no puedo saber por qué, ¿no? Bueno, yo podría saber por qué, pero no necesariamente todos vamos a saber por qué. ¿Por qué sucede un fenómeno como la lluvia? Todos podríamos saber que la lluvia existe, que la lluvia moja, ¿no? Es algo, pero no podríamos explicar necesariamente por qué. Diríamos, pues, porque es agua. ¿Y eso qué? Su composición química. Y entonces ya hay otra elaboración, ¿no? Y entonces esto sirve, insisto, metodológicamente para ir tratando de definir, para ir tratando de decir que hay tal cosa como un conocimiento y que ese conocimiento puede ser diferenciable de aquello que únicamente es un saber práctico, ¿no? Y entonces establecer bases para ello, ¿no? Y entonces viene no estoy trazando una línea de tiempo, estoy dando una serie
de premisas, ¿no? En el entendido que estamos en una clase de 2 horas, ¿no? Viene la propuesta positivista, ¿no? Que se opone a la idea de que el conocimiento, pues, es algo arbitrario, que es inacible, y que no se puede determinar, y que tiene un elemento subjetivo. Volviendo al problema de acá, ¿no? Si es pura subjetividad, entonces el conocimiento es imposible. Y entonces la idea racional, la idea empirista y la idea positiva es que hay tal cosa como un conocimiento que es discernible, que es enunciable, que es general. Es la propuesta, ¿no? Y tiene un éxito, además, importante para las ciencias naturales, ¿no? Entonces podemos enunciar, por ejemplo, una ley de la condensación, una ley de la gravitación universal, una ley general de los gases, y a partir de ello definir una serie de cosas. Pero ¿qué sucede? Que para el mundo social resulta más difícil, y no obstante los positivistas lo intentan, ¿no? Y dicen, bueno, así como hay leyes naturales que pueden definir los fenómenos, pues hay leyes sociales que igualmente pueden explicar la ocurrencia, que pueden decir los porqués y que son generalizables, ¿no? ¿Cuál es un problema de esto? Vamos a volver a esta parte, ¿no? No es que Descartes esté mal, no es que Kant esté mal, no es que Sócrates esté mal, pero tienen elementos en común. Son hombres, claro, más allá de que de una cierta antigüedad, son hombres, son europeos, ¿sí? Entonces, su realidad, esto, también ellos son parte, ¿no? Entonces, Descartes, pues, no era ajeno, más allá de que la teoría cartesiana, la duda cartesiana, los 4 puntos que establece en el método, en el discurso del método para saber cómo, y una de sus grandes dudas, por ejemplo, es cómo diferenciar el mundo onírico del mundo real, ¿no? Que era un planteamiento que ya se había hecho en su momento David Hume, ¿no? ¿Cómo sabemos que aquello que percibimos en estado de vigilia no es en realidad otra cosa? Hay películas que se han hecho con relación a esto, ¿no? Pienso en esta de David Nolan, que no creo que sale en Leonardo DiCaprio, que está soñando y es el sueño del sueño del sueño, y cómo hay variaciones temporales. No me acuerdo el nombre, pero no importa. El chiste es que la respuesta que da Descartes es porque hay una cronología, porque hay una lógica temporal. Yo me levanto y cuando me despierto, cuando estoy en estado de vigilia, hay una concatenación de hechos, ¿no? Sigo siendo la misma persona. Si no, sería un problema. Y lo trata Kafka y ya sé que estoy citando puros hombres europeos blancos, ¿no? Ahorita vamos con una mujer, por lo menos una, ¿no? Y espero que haya otra que está Martha Nussbaum, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que desgraciadamente en la antigüedad, volviendo a esto, no era que el conocimiento lo tuvieran los hombres, era el que el poder lo tenía. Y entonces quedaron de lado, quedó invisibilizado, no que no existiera, lo que las mujeres decían al respecto, ¿no? Primero porque no eran tenidas como ciudadanas. Entonces lo que decían, pues no contaba mucho, ¿no? Entonces cuando nosotros aprendimos, hablando de esto, ¿no? Hablando de cuestionar, nosotros aprendimos filosofía, y aquí, por ejemplo, en este libro y en muchos otros, pues casi encuentro puros hombres, ¿no? En los índices, ¿sí? Es más, voy a hacer el ejercicio no ahorita, pero voy a ver cuántas mujeres en mis libros de filosofía existen, ¿no? ¿Cuántas se citan? Porque en la antigüedad no hay. Realismo aristotélico, Parménides, Platón, el idealismo, que son los alemanes, ¿no? El sistema de Descartes, fenomenología del conocimiento, Berkeley, ¿sí? El racionalismo, Leibniz, Kant, ni una. Entonces, obviamente, pues ahí pareciera, ¿no? Que el conocimiento es monopolio de ciertos hombres y desde luego de Europa, y desde luego que esas ideas son la racionalidad. Entonces, ahí ya empezamos a utilizar el propio método filosófico para cuestionar las premisas mismas de los autores, ¿no? Entonces, por eso decía, Descartes no deja de ser un hombre de su tiempo, ¿sí? Y entonces, bueno, independientemente de eso ya, la cuestión que le preocupa, pues, es cómo sabemos diferenciar un estado
de vigilia, de un estado onírico, ¿no? Y entonces durante mucho tiempo lo onírico pasaba como, bueno, pues esa es una cosa ahí rara que sucede cuando estoy dormido, pero que no tiene una racionalidad, no es explicable. Y todo aquello que no es explicable, pues no nos importa, ¿no? Los positivistas hacen de lado todo lo metafísico, ¿no? Que les suena sobre todo a indemostrable, sobre todo a subjetivo y sobre todo a no racional y sobre todo a no científico y sobre todo, por lo tanto, intrascendente, ¿no? Porque no es algo que expliques con la razón. Un sueño no se puede explicar con la razón. O muchos de ellos no se pueden explicar con la razón, ¿sí? Entonces, bueno, ya decía, Descartes dice, pues hay un orden cronológico. Ayer era jueves y hoy es viernes, y me desperté y además me dormí a una hora cierta, ¿no? Ayer yo me dormí muy temprano, me dormí como a las 10:30 de la noche, ¿no? Me desperté hoy a las 5 de la mañana, no por otra cosa que porque ahora me desperté. Y cuando me desperté hay una hora cierta que tiene relación con la hora en la que me dormí, ¿sí? Hay una cronología cierta. Y hoy es el día en el que ya sé que es viernes y hay una serie de expectativas con relación al viernes. Entonces, hay una lógica en ello. En los sueños no hay lógica, ¿sí? No es lo único que desdeñan los positivistas. La metafísica es todo aquello, ¿no? Que no tiene asidero aparente, conste. Ellos no dicen aparente, ellos dicen no tiene asidero lógico con la realidad, no la configura. Entonces, rechazan la metafísica, ¿no? Algo que en el diálogo del sofista está presente esta oposición entre lo físico y lo metafísico, lo inteligible y lo sensible, ¿no? A Platón le preocupa lo metafísico también, ¿no? Las explicaciones más allá de la mera razón. Nada más que lo metafísico lo resuelve con esto del mundo de las ideas, y no todo el mundo lo resuelve de la misma manera. Pero lo metafísico, afortunadamente, no muere, ¿no? Está en el idealismo alemán, ¿no? Está en Hegel. Otra vez un hombre blanco, ¿no? Y además de Europa Central, ¿no? Que eso no es casualidad que así suceda. De Grecia pasa a Francia y de ahí a Inglaterra y de ahí a Alemania, ¿no? Que son los que tienen y han tenido como el monopolio de la filosofía occidental. No quiere decir que hayan sido los únicos que hayan producido filosofía. No quiere decir que las mujeres no hayan producido. Quiere decir que las relaciones de poder, que el propio manifestación discursiva de esto ha ensombrecido lo otro, pero me voy a dar la tarea de buscar, porque las hay, ahorita vamos a hablar de Hannah Arendt, ¿no? Pero no es la única, desde luego, ¿no? Y en la antigüedad hubo filósofas, pero bueno, entonces, dudar de lo metafísico, ¿no? Pero luego va renaciendo lo metafísico. Insisto, está en Hegel como la idea, ¿no? Como algo que está más allá de lo sensible, más allá de lo inteligible, pero que es esta cosa ontológica por la que se preguntan ya los presocráticos, por la que se preguntan los sofistas, ¿no? Es la esencia del ser. Lo que pasa es que el ser como ser es inacible, ¿no? Aquí tenemos el ser en cuanto es y el ser en cuanto no es, ¿no? Es inacible, no se puede ver, ¿no? No se puede ver. Y sin embargo hay representaciones de esto, ¿no? Del ser. Está la explicación religiosa del alma y su trascendencia, ¿no? Pero en Heidegger, en propia Arendt, ¿no? Y en algunos otros y otros filósofos existe esta noción de que hay otra cosa que la razón y que no necesariamente nuestras explicaciones racionales son las únicas posibles. Y entonces llegamos a estos dos máster, ¿no? Máster Nietzsche, ¿no? Que retoma, y él a partir de la crítica, fíjense, a la idea platónica del conocimiento, ¿sí? De la idea como sustancia, porque la idea como sustancia quiere decir que hay algo metafísico, insisto, inacible, y no obstante que existe, que es lo que determina por qué nosotros nombramos las cosas. Pero Nietzsche va más allá. Yo les recomiendo, una vez hasta di una conferencia sobre este texto, la verdad y la mentira en sentido extramoral, es un texto como de unas 15 páginas que se lee en una sentada, más allá de que presenta algunas dificultades, ¿no? Pero él comienza diciendo, volviendo a esto de la elaboración del conocimiento y del poder, hubo un lugar en donde las personas, no lo frasean necesariamente de esa manera, ¿no? Inventaron el conocimiento.
Fíjense, el conocimiento como invención. Y lo que plantea es, más adelante, no inventaron el conocimiento. Dice, fue el momento más arrogante, pero también el más falaz de la historia, pero afortunadamente fue solo un momento. Más o menos eso dice, ¿no? Eso quiere decir que el conocimiento es solo una herramienta para nosotros, humanos, explicar lo que se nos presenta como real. Porque después dice, a ver, insisto, no lo frasea de esa forma, ¿no? Pero un mosquito, una mosca, un ser distinto, percibe la realidad de otra manera. Así como para nosotros 40 años es un lapso de tiempo en el que transcurre nuestra vida, 50, 60, 70, y que con base en ello ritualizamos, con base en ello creamos nuestras expectativas, laboramos y construimos nuestro mundo, pues para un mosquito un día es lo mismo que para nosotros 75 años, ¿no? El promedio de vida, ¿no? Y no es más real que el nuestro, pero no es menos tampoco, ¿no? Y desde luego la percepción que del mundo tiene cambia. Hay un ejemplo que luego dan en la física para referir esto, ¿no? Y las percepciones. Y es, imaginemos que fuéramos, y también lo dice Nietzsche, ¿no? De otra forma, pero que fuéramos un ser bidimensional, que solo viéramos en 2 dimensiones y estuviéramos caminando en un aparente plano, que lo único que percibimos en ese plano es que tiene una raya en medio. En realidad es una curvatura, o sea, en realidad eso que nosotros estamos viendo, porque somos seres bidimensionales como plano, en realidad está así. Nosotros no lo vemos, no lo percibimos. Sí sentimos que conforme nos acercamos a esa cosa que percibimos como una línea, algo se deforma en nuestra, ¿no? O sea, algo me jala hacia allá, pero yo no lo veo, yo solo siento que voy hacia allá, pero es hacia la raya. Y entonces dicen los físicos, esa sería la gravedad, por ejemplo. Sería una manera de sentir los efectos de algo que no vemos, pero que sí sentimos que se nos manifiesta, ¿no? Entonces, aquí, más allá de esa elaboración, la idea de Nietzsche es que el conocimiento es una cosa no solo inventada, sino que es particular de los seres humanos, de manera tal que eso que definimos nosotros como leyes generales solo sirven para nosotros, solo sirven para definir, y que por lo tanto también nuestras categorías de bien y de mal, al contrario a como lo hubiera pensado la elaboración platónica, no son universales, por un lado. Él también tenía esta idea de la voluntad de poder y de las relaciones de poder, ¿no? Inclusive en la genealogía de la moral, él explica o trata de explicar a partir de un análisis filológico, ¿no? De dónde viene la idea del bien y qué significa. Son relaciones de poder. La aristocracia creó esto, ejemplificando lo bueno, asemejándolo con una cosa, ¿no? Y después el cristianismo rompió con esa idea y entonces asemejó con lo bueno lo contrario, la transvaloración, ¿no? Pero bueno, aquí lo interesante de la propuesta, ¿no? Es cómo lo que se nos presenta como conocimiento no es sino una invención, una convención para que nosotros podamos hacer inteligible aquello que no lo es, ¿no? No podemos conocer la realidad porque estamos limitados. Vuelvo a la idea de las camisas de fuerza. Estamos limitados por nuestros ojos, estamos limitados por nuestra poca capacidad olfativa, estamos limitados por nuestra aparente, eso es lo interesante de Nietzsche, ¿no? Aparente racionalidad que aparentemente explica todo, ¿no? Pero él dice, los límites de esto explica lo que nosotros queremos que explique dentro de nuestros límites. Y entonces los mosquitos a lo mejor tienen otras leyes que son válidas también para ellos, ¿no? Bueno, y entonces Nietzsche, que escribe a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en realidad muere en 1900, ¿no? Y que sus ideas al principio pues nadie lo pela mucho, ¿no? Hasta que lo van recuperando poco a poco, porque más hay una exaltación de él en el nazismo a partir de una serie de elaboraciones de su hermana que realmente tergiversa su pensamiento y lo acomoda, ¿no? Hasta que después otros estudiosos, otros filósofos, encuentran su correspondencia y hacen una traducción a partir de lo que él sí había dicho y ven las transposiciones que había hecho su hermana. Pero bueno, el chiste es que en el siglo XX entramos a un mundo, a un lugar, espérenme tantito, es que tengo a un lugar o a un mundo que
que se había elaborado con base en esta idea, con base en la idea del progreso, el progreso como una meta, ¿no? No es culpa de los filósofos, ¿no? Más allá de que Hegel planteó cuál era la trayectoria inequívoca, ¿no? La dialéctica que supone cambio, pero que siempre con una idea de progreso, una forma de pensar a la humanidad como con un destino, ¿no? En donde el destino era la mejora, ¿no? La civilización, y que la civilización iba a resolver todos los problemas, ¿no? Desde luego, esto dejaba de lado las empresas, insisto, ¿cómo se llama? Coloniales, ¿no? Todas las relaciones de dominación, de subordinación que había ahí, pero decía, vamos a llegar al progreso, ¿no? Entonces, el siglo XIX, siglo XX, principios del siglo XX, todavía una excesiva confianza en el progreso material, el progreso económico, el progreso científico, como el derrotero, ¿no? La razón pura, como el elemento central del humano, ¿no? Ya Kant había pensado que la razón era el leitmotiv, ¿no? Era además la herramienta y era el cómo. Con ello no estoy hablando mal de Kant, estoy diciendo, ¿no? Porque con Kant, con el imperativo categórico, que no sé por qué no está aquí en la presentación, pero no está, pues da una definición de lo bueno y de lo malo, ¿no? Que pueden dar una solución para todo momento y para todo espacio, ¿no? Obra de tal manera que tus actos puedan ser el fundamento de una ley universal. Hay esta pretensión universalista que está en el planteamiento de derechos humanos. No estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que hay una distancia entre lo cognoscible y lo real, ¿no? Bueno, y entonces la prefiguración, la configuración, las expectativas del mundo como algo que progresa, como algo que avanza hacia una dirección indefectible. ¿Y qué pasó? Pues que los alcanzó la realidad, ¿no? ¿Y cuál fue la realidad? Pues la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda. ¿Qué pasó con eso? Que de alguna manera destruyó, no del todo, pero destruyó algunos de los fundamentos de ser, o sea, ontológicos, ¿no? A partir de los cuales se había trazado el ideal del hombre, porque resulta que, y de la mujer, claro, pero de la humanidad, ¿no? Porque se pensaba entonces que bastaba el conocimiento, bastaba el desarrollo científico, y al rechazar lo metafísico, que no todos lo hacen, ¿no? Ahí está Freud y la teoría de los sueños, más allá de las críticas que se puedan hacerlo, ¿no? Ahí está el arte, ¿no? Vean la película, digo, ahorita ya no la proyecto, porque dura 20 minutos en realidad, ¿no? Pero eso será para otro tipo de plática, del análisis del surrealismo, ¿no? Surrealismo en el mundo, la importancia que tiene pensar más allá de la razón, ¿sí? Pero véanla, la película está, Un perro andaluz, ¿no? De Buñuel, está en YouTube, la pueden ver ahí, la descargan. No tiene ninguna lógica, eso es interesante. Es como si fuera un sueño, y los sueños, ya saben, son azarosos y pasan cosas que no pasarían en la realidad, ¿no? Pero el chiste es que en la configuración de la realidad, como se había imaginado, tampoco funciona, ¿no? No funcionan esos ideales, porque habían prescindido de esto, ¿no? Habían prescindido de que había desigualdades, habían prescindido de que el progreso científico pues no llegaba a todos, de que el progreso económico no suponía una mejora para todo el mundo. Entonces había una burguesía muy bien acomodada, ¿no? Que estaba bastante a todo dar, pero había otras carencias que después salen a flote y de la peor forma, ¿no? Y todavía peor, porque el progreso científico, y con esto no es una crítica, a ver, no debe de entenderse que el pensamiento crítico supone rechazar las cosas, supone hacer un ejercicio de intelección que por lo menos nos llevará a decir, es que no están así, ¿no? Es que el conocimiento científico está bien, no rechazamos a la ciencia, pero vemos cuáles son desde aquí sus límites, ¿no? O lo vemos desde, y este es Hannah Arendt, por eso estoy hablando de la Primera y luego la Segunda Guerra Mundial, lo vemos desde el punto de vista de la racionalización llevada a sus máximas consecuencias, ¿no? La bomba atómica, ¿sí? Que para la física, y no lo digo esto en mal término, mi papá es físico, ¿no? De verdad, ¿no? Pero, pues, supuso
un hito, ¿no? El poder desarrollar la bomba atómica, el proyecto Manhattan, ¿no? Pero significó destrucción. Los nazis eran una maquinita de racionalización, ¿no? De burocracia, de cómo organizar, y esto sucede de una manera atroz. Pero todavía resulta más interesante cuando las personas que son parte de ese entramado atroz no son conscientes de eso, ¿no? Entonces, en el juicio a Eichmann, que escribe Hannah Arendt, ¿no? Como corresponsal de New Yorker, y que establece este concepto de la banalidad del mal, pues dice, ¿no? Pues es que yo pensé que iba a haber un monstruo, ¿no? Un nazi, horrible. Era un burócrata, era un funcionario que ni siquiera estaba consciente necesariamente de qué era lo que estaba haciendo. Yo solo seguía órdenes, ¿no? Yo era un eslabón más de la cadena. Y eso no era nada más, y eso es lo interesante de Arendt, y que le vale muchas críticas porque ella era judía, ¿no? Pues es que ni siquiera es algo de un acto cínico, ¿no? Que diga, no, pues yo qué, yo no. Es que en realidad había un convencimiento de que no eras parte de una maquinaria mortal, porque pues nada más yo estaba haciendo un trabajo, ¿no? Hay una película que se llama SOA, S-O-A-H, que también es una película larguísima, ¿no? Larguísima, como 10 horas, en donde es una persona que va a entrevistar a diferentes individuos, personas, que de alguna manera tuvieron algo que ver con los nazis, ¿no? Entonces entrevistan a un peluquero. Yo era un peluquero, ¿no? Yo le cortaba el cabello a la gente que iba a entrar a la cámara de gases. Entonces, de pronto, empieza a volverse consciente de ese acto y muchos se quiebran, ¿no? Y la persona entrevistada es duro, ¿no? Dice, no, sígale, ¿no? Bueno, eso solo para decir cómo configuramos esto de esas expectativas, de la racionalización, pero llevado a sus puntos extremos, pues también produce cuestiones indeseables, ¿no? O sea, el conocimiento como conocimiento no tiene ningún valor intrínseco. Imagínense lo que estoy diciendo, ¿no? No tiene ningún valor intrínseco. O sea, venimos a una clase de filosofía, que la filosofía, la definición es amor por el conocimiento, y termino yo diciendo algo tan extravagante como el conocimiento no tiene ningún valor intrínseco. Solo lo tendrá si somos conscientes de qué lo conforma, por qué se conforma y de cuáles son sus límites. El problema es que no sabemos cuáles sean. El problema es que todo el tiempo estamos pensando que el conocimiento es algo que lo diferencia de otra cosa, ¿no? Y que hemos llegado a un cierto nivel de conocimiento. Uno de los grandes problemas de nuestra modernidad o posmodernidad o la contemporaneidad es que hay cosas que ya damos por sentadas, no solo que existen, que están resueltas de aquí y para siempre, ¿no? Inclusive en las cosas científicas, ¿no? No obstante, que ya ejemplifique la cosa de la homosexualidad, bueno, la transexualidad, hasta 2010, la década de 2010 y más adelante, también era un trastorno, ¿no? Entonces, esto solo para cuestionar, insisto, los fundamentos inclusive racionales de nuestros acuerdos sociales, ¿no? Y por último, este pedacito aquí que dice la crítica de la razón utilitaria, ¿no? Porque también hemos construido un mundo, y esto solo para cuestionar nuestros sentidos comunes, ¿no? Hemos construido un mundo en donde damos por sentado que las cosas son de una manera, que los hombres, que las mujeres, que quienes actuamos en la sociedad buscamos algo y que ese algo es un egoísmo, ¿no? Que el egoísmo es consustancial a todas y todos nosotros, y entonces que el papel, la tarea de la norma es limitar esa racionalidad utilitaria, ¿no? Que el utilitarismo no tiene nada de malo, que es una consecuencia de nuestro actuar, ¿no? Entonces, bueno, también si sometemos a la crítica eso, lo extrapolamos a cómo se entienden en las tradiciones dominantes de la filosofía y las ciencias sociales, que definen, que presuponen de la economía, que presuponen que el actuar nuestro siempre es racional en ese sentido, ¿no? Que siempre vamos a tratar de maximizar nuestras utilidades, entonces volvemos a prescindir de todo esto, ¿no? De los elementos éticos, de los elementos morales, ya no solo en el sentido de que construyen una expectativa, ¿no? Sino de que también son un parámetro. O sea, con esto, y con eso voy a terminar, no quiere decir que cuando hablemos de moral, que cuando solo estemos haciendo referencia a elaboraciones históricas,
a elaboraciones de poder, porque el mundo de las ideas supone o supondría los ideales, independientemente de que esta es una representación, ¿no? El mundo de lo sensible y de lo inteligible, pero que hay conceptos que su elaboración podría acercarnos a no solo los cuestionamientos, sino acercarnos lo más posible a los ideales, ¿no? Entonces, lo moral no entendido en términos de la imposición de un orden y de establecer por qué las personas tienen que comportarse de una determinada manera, sino como una guía, ¿no? Como una guía del quehacer. Regreso al imperativo categórico kantiano, ¿no? ¿Cómo lograr que independientemente de todo esto, podamos tener parámetros para definir lo bueno y lo malo? Siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que metodológicamente vamos a estar limitados, Nietzsche, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que la hiperpositivización nos puede llevar a estos extremos, ¿no? Y no obstante, tener parámetros para definir lo bueno y lo malo en términos de lo deseable, pero que sea en la mayor inclusión de las personas y la menor represión posible, ¿no? Entonces, esos serían como algunos de los elementos que yo considero son centrales para la filosofía y el pensamiento crítico, ¿no? Y entonces yo con eso termino, pero pues ahora sí pregunto si, valga la redundancia, hubiera preguntas o comentarios con relación a esto. A las ideas, a lo metodológico, a Sócrates, a Platón, a Parménides. ¿Esta es la primera clase del diplomado? No. Ok. Bueno, nada más era como esa la duda. Es la tercera. Correcto. Bueno, entonces la idea era dar como algunos fundamentos, algunas bases, ¿no? De los cómo y los porqués. En qué se funda lo filosófico o en qué se funda el pensamiento crítico respecto a lo filosófico. ¿Qué es lo que se plantea? ¿Qué es lo que se pregunta, no? Porque se pregunta como se pregunta toda la filosofía por el conocimiento, por lo real, pero cómo lo elaboramos, ese es el problema. Y es un problema que ha, como han visto, subsistido y persistido en toda la filosofía, ¿no? Y que hay distintas formas de aproximarse, que algunas formas de aproximación han desplazado a otras, ¿no? Esta idea de lo positivista desplazando a lo metafísico, nunca renunciar a lo metafísico, nunca renunciar a la posibilidad de pensar lo lingüístico como constructor de una realidad, pero una realidad que es eso, ¿no? Momentánea, mediada, etcétera, ¿no? Bueno, pues si no hubiera más preguntas, comentarios, yo les agradezco, esperando que haya sido, pues, interesante. Gracias por los comentarios, que haya sido interesante, que les haya resuelto algunas de las dudas, de las expectativas que tenían cuando vieron en el diplomado un módulo relativo a pensamiento crítico y sus fundamentos filosóficos, pues que se vayan con algunas ideas, con algunos autores, lecturas sugeridas, ¿no? Les comento, gracias por los comentarios, esta de Nietzsche, la verdad y la mentira en sentido extramoral. Creo que si solo leyeran esa, quedarían muy, muy satisfechas, muy satisfechos, y con el compromiso de que en sesiones sucedáneas voy a incorporar más textos de mujeres, porque ese siempre es un pendiente, y no pensemos con ello que no había conocimiento producido por mujeres, quiere decir que están invisibilizadas, y entonces tenemos ahí una tarea justamente, ¿no? A la hora de ir configurando nuestros discursos de saber, porque el saber es quién tiene ese monopolio, y desde luego no han sido solo los hombres. Así que bueno, muchas gracias, que tengan feliz fin de semana. Doctor, Provechoso el diplomado, sí. ¿me puede repetir el nombre de la obra, por favor? La verdad, la mentira. Sí, la verdad y la mentira en sentido extramoral. Gracias. No, de nada. Pues que tengan un provechoso fin de semana, que descansen y nos vemos la próxima. Tenemos por ahí algún módulo de este diplomado, seguramente, entonces pues nos veremos. Gracias, hasta luego.